Para los sobrevivientes del Holocausto, una de las cosas más importantes es, mientras uno vive, tiene la obligación de contar verdaderamente qué es lo que nos ha pasado. Porque, como tú mismo dices, en este momento el presidente de Irán niega el Holocausto. Yo creo, yo soy de los pocos o de los últimos sobrevivientes que se pueden recordar perfectamente bien. Fíjate bien, yo tenía 15 años. Aquel que tenía 5 años no se acuerda absolutamente nada. Y aquel que tenía 25 o 30 ya no está. Yo soy, por lo tanto, la última generación y gracias a Dios todavía no sufro de Alzheimer, de ninguna enfermedad, por lo tanto les puedo contar de verdad lo que ha pasado. Creo que la cosa más grave en el mundo, la historia mundial, de la historia humana, nada se puede comparar lo que ha sido el Holocausto. Y lo que hay que aprender, un solo hombre, un psicópata, ha logrado demandar un país como Alemania, un país cultural, y ha llegado que estalló la Segunda Guerra Mundial, un resultado nada más y nada menos que 60 millones de muertos por un tipo definitivamente loco, psicópata. Ahora uno se pregunta, a nosotros, que yo vengo de la ciudad de Chernobyl, que pasó de Austria, Austria-Rumania, de Rumania a Moldavia, de Moldavia a Rusia, Rusia a Moldavia, Moldavia ahora es Ucrania. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el 22 de junio de 1941, exactamente a las 4 de la mañana, volvieron a entrar a nuestra ciudad los alemanes con los rumanos. Y después, los primeros días, ya, una ciudad de 130,000 habitantes, habían la mitad más o menos judíos. En los primeros días le dieron mano libre y empezaron sencillamente a sacar la gente de sus casas y fusilarlos delante de sus casas, delante de los familiares, especialmente jóvenes, digamos, de 20 años, 25 años, que podían ser hombres del ejército. Y por supuesto, personalidades. Una de las personalidades era el rabino principal de la ciudad de Chernobyl, el doctor Mark, que fue un PhD en filosofía de la Universidad de Berlín, fue el primero que lo fusilaron delante del templo. Y así empezaron, todos los días empezaron a matar gente, y llegaron a matar los primeros 2 semanas, no menos entre 10 a 15,000 personas. Este fue el primer mensaje que recibimos al estallar la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, yo vengo de una familia, padre, madre y 4 hermanos. 2 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. Yo soy el tercero. Tan pronto como los alemanes entraron con los rumanos, mi familia quería salvar, sabía que mi hermano mayor tenía 20 años, le dijeron, tú retírate junto con los rusos a ver si tú te salvas. Sabíamos que él hubiera sido uno de los primeros que lo hubieran fusilado. Y gracias a Dios él se retiró con los rusos. A nosotros nos dejaron más o menos como unos 2 meses más vivir en la ciudad. Y de repente llegó una orden, todo el mundo tiene un lapso de 3 horas, recoger lo que pueden recoger, cargar lo que pueden cargar sin permiso de tener transporte y todos meterse en un gueto que ha sido ya preparado de antemano. En este gueto metieron en casas donde también vivían judíos, pero eran, digamos, judíos unifamiliares, apartamentos, metieron 5, 6, 7, 8 familias. Y nadie sabía qué es lo que nos espera. No sabíamos que nos iban a fusilar, nos iban a liberar. Así estuvimos ahí más o menos unas 2 semanas, hasta que de repente llegó una orden, todo el mundo, por supuesto, en cantidades de 500, de 1,000, de 2,000, a la estación de ferrocarril y a un viaje. ¿A un viaje a dónde? Nadie sabía dónde. Nos llevaron y nos metieron en vagones de transporte de animales. Nos metieron entre 100 y 120 personas en cada vagón y sellado de afuera. Y ahí empezó la marcha.
¿La marcha dónde? A lo desconocido. Después ya lo supimos que fue Transnistria en Ucrania. ¿Cuántos campamentos había en Ucrania? ¿Cuántos centros había en Ucrania? En Ucrania hicieron de ahí algo más de 50 centros de campos de concentración. La gente conoce Auschwitz, Birkenau, Dachau. Son que ya habían preparado crematorios, pero lo mismo había y ya les contaré, yo no sé cuál fue peor. Por ahí nos metieron y empezamos a viajar sin agua, sin luz, sin comida. Al cuarto día, cuando abrieron ya el vagón, en cada vagón, por lo menos en el mío, que yo estaba con mis padres, habían ya por lo menos entre los 100, 115 personas, más de 15 personas ya muertos. ¿Y quiénes murieron? Los ancianos, los niños. Y por supuesto se hacían todas las necesidades en este vagón. Y cuando nos sacaron, tenía que ver, por aquellos tiempos era más o menos el mes de noviembre, en 1941, y nos pusieron a marchar. Cada uno con las maletas lo que tenía. Tienen que saber, nosotros marchamos a la orilla del río Dniestro. Ahí nos esperaban gabaras para llevarnos de Rumania a Ucrania. Pero en el camino, era un camino más o menos, no menos de unos 3, 4 kilómetros. Lluvia, frío, lodo que te llegaba hasta la rodilla. Uno cargaba lo que podía cargar y tú veías los campesinos como aves de rapiña, estando parados para ver qué es lo que tú botas, porque si tú no caminabas te fusilaban. Yo mismo cargaba 2 maletas, un muchacho de 15 años, uno encima de mi cabeza y uno cargando. Y de repente en el lodo que no podía marchar, y tú tenías, porque si no llevabas la marcha, el tiempo, lo que ellos pedían, te fusilaban. Me caí atrás y me quedé con la maleta en el lodo y no podía salir. Mi papá regresó y me dijo, suelta la maleta, agarra la otra. Agarré la otra, solté ya la maleta, pero enseguida vimos como la gente cayeron encima de esta maleta como centenares de otras maletas y nos llevaron así a una gabara que era para atravesar de Rumania a Ucrania. Ya en la gabara, después de habernos, ya hemos dejado ya todo lo que hemos tenido, pasando el río Dniestro. El río Dniestro no era tan ancho, podía tener 800 metros, pero de una profundidad enorme, 300, 400 metros. Los rumanos paraban en el centro del Dniestro y dijeron claramente así, vamos a hacer un control. El que tenga plata, el que tenga cosas de valor, tiene que entregar. El que no las entrega y nosotros vamos a encontrar, aquí mismo lo botamos en pleno Dniestro. Gilo, vamos a un corte, pero más adelante también nos interesa saber, porque estás escribiendo un libro sobre toda esta experiencia, además de una larga biografía, cuándo va a ser la publicación, pero vamos a compromisos comerciales.